Buenas noches a todos y a todas. Eh, Gracias otra vez por esta oportunidad y no me canso de alabar y agradecer a los organizadores de esto que creo que es algo único y que nos va a permitir entender una cantidad de cosas porque trabajemos en lo que trabajemos, por el tema que trabajamos, estamos relacionados con varios países, con el servicio de correo de un lado a otro, y hay una cantidad de cosas que ignoramos de nuestro propio país, no se diga de otros. Entonces, poder aclararnos esas dudas es bastante importante. Yo quería empezar esto refiriéndome a cómo se ha estudiado el tema en el Ecuador. Lamentablemente, el Ecuador es un país bien poco estudiado en esto. Hay una cantidad de vacíos y hay muy poco escrito, analizado. Sí hay problemas de archivos, sin duda, pero hay una cantidad de información que está ahí y que no ha sido tocada. Durante mucho tiempo, la gran mayoría de personas interesadas en el tema se han preocupado más de coleccionar, se han preocupado más de las piezas que de estudiarlas a fondo, más de reunir que de saber qué es lo que tenían en la mano. Y son pocas las personas que han hecho un estudio más a fondo y nos han dado información adicional sobre los temas. Y creo, a riesgo de olvidarme algunos, creo que los que más han profundizado en esto son los que están en la pantalla. No tengo una foto Robert Delía, pero de alguna manera nos han dado una cantidad de información que no teníamos y que sigue siendo una información de referencia, aunque hayamos podido encontrar cosas adicionales en diversos temas, ¿no es cierto? Eh, Lamentablemente aquí las cosas no se han tomado muchas veces con seriedad, hemos tenido incluso estudiosos de la filatelia que un poco han inventado las cosas. Hay un viejo estudioso de hace unos 50, 60 años que uno lee los textos y se admira de cómo describe decretos que según él dicen una cosa, pero cuando uno los lee dicen otra cosa. Y sin embargo, hay una cantidad de textos escritos por él que están ahí sueltos y que generan una cantidad de distorsiones en relación con esto. Pienso plantear el tema en estas cuatro partes. Una pequeña introducción para ubicarnos en el Ecuador, en las particularidades que tiene. Y me parece que la historia postal del siglo XIX se divide básicamente en estos tres periodos. Uno que va de 1820 a 1862, cuando empieza la reforma postal que nos lleva a las estampillas. Otro hasta que se dicte el primer reglamento de correos del Ecuador recién en 1884. Y otro desde ese reglamento hasta que termina la etapa de la filatelia clásica desde mi punto de vista, y les voy a explicar por qué creo que ahí termina la filatelia clásica. El Ecuador es un país chiquito pero complejo. Y una de las cosas que vamos a ver aquí es cómo el servicio postal tiene una cantidad de problemas porque no es tomado con seriedad, porque no se cumplen las reglas, porque no hay reglas, porque no existe un conocimiento cabal del funcionamiento del sistema. Eh, Esto a países organizados, pensemos en los países europeos o en países donde el servicio postal se ha organizado mejor en América, les lleva a no entender muchas de las piezas que tenemos, muchos de los problemas que tenemos. Pasan cosas que para un suizo deben ser absolutamente incomprensibles. Yo siempre pongo el ejemplo del mayor estudioso que hemos tenido de los timbres fiscales, un finlandés que se llamaba Juhani Olamo, que preparó un catálogo de timbres fiscales del Ecuador. Y en la lógica europea, él siempre entendía que había una edición de timbres y cuando por algún motivo esos timbres definitivos se agotaban, se recurría al resello. En el caso del Ecuador es completamente al revés. Lanzamos el timbre y como no hay el timbre hecho, lo resellamos y después estamos recién consiguiendo el timbre normal. Ese es un ejemplo de la forma en que esto funciona. Este cuadro creo que muestra muy bien la geografía del Ecuador, porque el servicio postal tiene que entenderse dentro de esa geografía bien compleja que tiene este país. El Ecuador en el periodo es un país que empezó con alrededor de 500.000 de habitantes y llegó a tener un poco más del 1.000.000 de habitantes a fines del siglo.
eh, algo así como 255.000 kilómetros cuadrados, es un país mediano, más pequeño que muchos países europeos, pero más grande que otros, pero más que el tamaño, el problema es, el problema es un problema de geografía. Una región costanera, las altas montañas de la sierra y la región amazónica. Y el problema es que la capital está en la sierra y el acceso a la sierra es bastante complejo. Henry propuso alguna vez hacer una lista, una exposición sobre los caminos complejos los caminos difíciles para el servicio de correos. El camino entre Quito y Guayaquil es probablemente uno de los más complejos, o lo fue durante el siglo XIX. Alguna vez un historiador amigo mío me decía que en los registros del, del Ministerio de Relaciones Exteriores británico decían que había dos capitales de imposible acceso en el mundo y que eran Teherán y Quito. Y es por el tamaño de las montañas. Lo que tenemos en la sierra son una serie de valles entre montañas altas y llegar desde la costa allá es bastante complejo. Aquí tienen el testimonio de dos viajeros que recorrieron la ruta en el siglo XIX y dicen cosas como que los caminos son para pájaros y no para personas, o que la realidad sobrepasa cualquier descripción de los horrores de la ruta. Muchos decían que uno sabía que salía, pero no sabía si llegaba. Esta imagen es bastante gráfica acerca de cómo se hacía el recorrido. Es una imagen del siglo XVIII, del libro de Ulloa, y lo que hay arriba es una descripción de una viajera del siglo XIX que se topó con un chasqui, con un postillón de correos que saltaba de rama en rama, dice, porque había pantanos, había una serie de problemas ahí. Es una foto de inicios del siglo XX, es la construcción del ferrocarril y creo que da una buena idea de las dificultades de acceso a la sierra. El ferrocarril para llegar desde Guayaquil hasta Quito tiene que hacer eso, un zigzag en la montaña para trepar desde los valles de la costa hacia la sierra. Voy a repetir algo que hizo el Walter y que creo que permite tener una visión más clara de en dónde estamos y por qué pasa lo que pasa con la historia postal. Voy a arrancar con Independencia de Guayaquil. Guayaquil se independiza en 1820 y desde Guayaquil una expedición compuesta por guayaquileños, el ejército argentino, los voluntarios peruanos y el ejército gran colombiano, llega hasta Quito, da la batalla de Pichincha y el Ecuador se declara un estado independiente. Y a partir de ese momento se vincula, forma parte de Colombia. Hasta 1830 el Ecuador es una sección de Colombia con 3 departamentos. El Ecuador se separa de Colombia el 13 de mayo de 1830, pero vamos a ver, no es una separación total, al menos durante los 5 primeros años. Pero empieza organizando embrionariamente un servicio postal en mayo de 1831. La Administración de Correos colombiana de Quito se convierte en una administración general y se dicta un primer reglamento y hay algunos temas de tarifas ahí. En 1841 llega la Pacific, que va a estar intermitentemente en el Ecuador y va a dar el servicio de correos. Unos 4 años después se produce una revolución que expulsa a los militares venezolanos que estaban en el poder desde 1830 y establece una nueva constitución. Todo este periodo hasta 1860 es un periodo en el que se dictan 7 constituciones, es revuelta tras revuelta, pero probablemente la más importante es esta porque se establece un gobierno nacional, para decirlo de alguna manera. Es la época también en que el consulado británico establece su servicio postal, 1845-46, y desde 1849 tiene ya un matasellos. En 1859, vamos a referirnos a eso con más detalle, hay una crisis importante en la que el Ecuador casi desaparece, pero de esa crisis sale un gobierno que decide consolidar el Estado Nacional como tal y utiliza el servicio postal como un elemento de esa consolidación.
Y aquí se va a dar la primera reforma postal en la que el elemento fundamental es la emisión de los sellos postales. Es un gobierno presidido por García Moreno, que llega a organizar el tema hasta la segunda emisión en 1873, pero en 1875, después de que es reelegido para un nuevo periodo presidencial, antes de posesionarse, es asesinado, le matan a la entrada del Palacio Presidencial. Lo que sigue es una dictadura, la dictadura del general Ventimiglia, una grave depresión en el país, depresión democrática, que es un periodo en el que el país ingresa a la Unión Postal Universal. En 1881 Ecuador es ya parte de la Unión Postal. Ventimiglia es derrocado en 1883 por una alianza de liberales y conservadores que restauran la democracia y se establece un gobierno que dicta el primer reglamento de correos y lo vamos a ver, genera una serie de novedades en relación con una cantidad de aspectos de la organización social del Ecuador. Este gobierno, se establece un periodo de gobiernos democráticos que termina con la culminación de la controversia o del enfrentamiento entre conservadores y liberales en la Revolución del 5 de junio de 1895, en la que los liberales toman definitivamente el poder al mando de Eloy Alfaro. A lo largo del camino vamos a ir viendo algunas cosas extras, pero ese es un poco el enfoque que tenemos. Lo primero que nos pasa en el servicio postal es una absoluta continuidad del sistema colonial. Reglamentos, tarifas, rutas, oficinas. El sistema colonial se mantiene casi hasta la emisión de las primeras estampillas. Yo diría que hasta la emisión de las primeras estampillas. Ahí tienen un chasque, ahí tiene la valija de correos colonial que está en un museo de Quito, que de alguna manera siguieron usándose durante la República. Esto arranca con el establecimiento de la provincia libre de Guayaquil el 9 de octubre de 1820. Cuando Guayaquil se declara independiente y abarca todo el espacio de la costa ecuatoriana que consta en el mapa, se empieza a consolidar toda una ocupación de los nuevos gobiernos en la zona del Pacífico. A mediados de esa década, 1815-1816, España había reconquistado prácticamente toda Sudamérica. El único espacio donde la reconquista no se dio fue en Argentina. Y a partir de Argentina y a partir de una expedición de Bolívar desde el Caribe hasta Venezuela, se reaviva el tema de la independencia y en el caso de Sudamérica empiezan a darse una serie de hitos que empiezan a dejar solos a los espacios del Pacífico donde no existen gobiernos independientes o gobiernos separados de España. Maipú en 1818, Boyacá en 1819, San Martín desembarca en Paracas en 1820, al poco Guayaquil se declara independiente, entre otras cosas, ante la situación que empieza a desmoronarse por todo lado. En 1821, Lima es ocupada y capitula el Callao. En noviembre de 1821, la independencia de Panamá, la flota de Cochrane está en el Pacífico. Como ven, todo el Pacífico quedó ocupado. Lo único que quedaba eran las fuerzas en el Perú, pero eran unas fuerzas que en algún momento regresaron a Lima, pero que básicamente se replegaron hacia la sierra, se replegaron hacia Bolivia. Y obviamente la vida seguía y el servicio postal seguía. Esta es una pieza del Henry Márquez que muestra cómo la administración de correos siguió funcionando. Después de la independencia de Guayaquil, el administrador de correos fue ratificado por el gobierno independiente de Guayaquil y obviamente el sistema siguió funcionando de la misma manera. La tarifa de 4 reales hasta Lima. Esta es una pieza del 29 de noviembre de 1821, mientras existía la provincia libre de Guayaquil. Esta es una pieza que apareció ya la última vez que conversé con ustedes, de Guayaquil a Concepción, ya después de la independencia, después de la batalla de Pichincha, pero lo que nos muestra es esa continuidad en el funcionamiento. Los administradores postales siguieron con las mismas reglas, y en el caso de lo que ahora es el Ecuador, lo que hicimos es integrarnos a Colombia.
Después de la batalla de Pichincha, Quito se incorpora a Colombia, Cuenca se había incorporado ya antes, y Bolívar llega a Quito, viaja a Guayaquil y en junio de ese año prácticamente se toma Guayaquil. Incorpora Guayaquil a Colombia, se da ahí la entrevista con San Martín, y lo que se constituye es la sección del sur de Colombia con 3 departamentos. El departamento de Quito, el departamento de Guayaquil y el departamento de Cuenca. Que a partir de entonces van a funcionar como eso, como 3 espacios distintos. Todo lo que va a pasar de ahí en adelante es la unión de 3 espacios territoriales que no se consideraban una nación, que no se consideraban un país, sino que convinieron en que tenían que estar juntos para poder avanzar. No había una identidad nacional como tal, eso es algo que va a tratar de empezar a crearse después, aunque no creo que sea logrado nunca del todo. El Servicio Postal Colombiano mantiene en principio todo el esquema. Tarifas, marcas, aquí tenemos una muestra de la tarifa de 3 reales de Quito a Guayaquil, la marca es la misma marca colonial, ahí tienen una pieza colonial de 1784, salvo la marca no ha cambiado absolutamente nada, el servicio sigue siendo exactamente el mismo. 1826, 4 años después de la independencia, el tema sigue igual, 3 reales, las mismas marcas coloniales. Pero a mediados de los años 20 del siglo XIX, Colombia uniforma sus marcas postales. A partir de estos óvalos en donde se identifica a Colombia. Esto es algo que no ocurre siempre. Normalmente las marcas prefilatélicas son marcas de ciudad. El nombre de la ciudad, y eso genera un mayor, tiene mucho que ver con el localismo. La idea de Colombia es generar una identidad nacional y aparte del nombre de la ciudad aparece también el nombre del país. Hay 2 o 3 tipos de marcas, ahí tienen las diferentes formas de las marcas y un cuadro con las oficinas que existían en ese tiempo y las oficinas de las que hemos identificado marcas postales. Las otras no han aparecido todavía. Las marcas se van a seguir usando después de la separación del Ecuador. Hay marcas que llegan a usarse incluso cerca de los años 50. En algunos casos, tienen ahí un ejemplo ahí en la esquina, se quita el nombre de República de Colombia y se mantiene exclusivamente el nombre de la localidad. Y en el caso de la marca de Azogues, por ejemplo, que ven sobre esta estampilla, es una marca que se sigue usando para obliterar estampillas hasta inicios del siglo XX. Las rutas son las rutas coloniales. La carrera de Valles, que entra de Colombia, sigue toda la sierra y va a dar a Piura para de ahí conectar con Lima. La vía que sale de Riobamba por Guaranda hacia Guayaquil. Desde Guayaquil hay una conexión a la provincia de Manabí. Cuenca se conecta por Naranjal. Estas vías son parcialmente fluviales. Y durante la época colombiana se abre una ruta de Guayaquil a Tumbes, para que la correspondencia desde Guayaquil entre por Tumbes. La correspondencia de la sierra entraba directo a Piura y la correspondencia de Guayaquil de Tumbes o más adelante. Ya en este cuadro tienen una comparación de la relación entre la tarifa colonial, que está en naranja, y la tarifa colombiana, que está en verde. En muchos casos, sobre todo en las cartas sencillas, la tarifa fue igual o menor, pero en el resto fue sustancialmente mayor, sobre todo en los pliegos de onza. Y esto generaba muchas dificultades o generaba mucha queja, porque mucha de la correspondencia tenía que ver con los temas judiciales y pagaba esa tarifa. Aquí vemos algunos ejemplos de correspondencia en el actual Ecuador con el pago de la tarifa colombiana. 25 reales por 2,5 onzas, a razón de 6 reales la onza por 37 leguas. Con la tarifa colonial hubiera pagado 7,5 reales. Aquí pagó 25 reales. Es bastante.
6 reales la onza por distancia de 37 leguas, 91,5 reales por 15 un cuarto de onzas, con la tarifa colonial hubiera pagado 54 tres cuartos de real. Este es un ejemplo de la correspondencia al Perú. Guayaquil tenía una marca especial colombiana, Guayaquil Francas Tatumbes, porque de acuerdo con las reglas, y lo vamos a ver después con más claridad, la que tenemos ahí es la regla colombiana y vamos a ver que en el Perú había una regla similar, la correspondencia se franqueaba hasta la línea, hasta el límite. Entonces, esta carta sencilla, esa marca de sencilla es una marca que solo tenía Guayaquil, pagó los 4 reales hasta la frontera y de ahí tenía que ser reconducida hasta Lima pagando la tarifa peruana. No hay aquí indicación de esa tarifa. En 1830, Colombia entra en crisis y los departamentos del sur se separan. Quito el 13 de mayo, Guayaquil el 19 de mayo y Cuenca el 20 de mayo. Ahí dice 1827, es un error, es 1830. Se me ha ido el dedo ahí. Y el 23 de septiembre de 1830, los 3 departamentos se reúnen en la ciudad de Riobamba y fundan no la República del Ecuador, sino el Estado del Ecuador en Colombia. La idea era generar un Estado dentro de una federación colombiana. Y ahí tienen el ejemplo del papel sellado, por ejemplo. Hasta el año 35 seguíamos usando un papel sellado que decía República de Colombia, Estado del Ecuador. Las monedas eran monedas de la República de Colombia, del Estado del Ecuador, en la República de Colombia. Esto cambia en 1835, cuando, después de una serie de revueltas en los 5 primeros años, se constituye definitivamente la República del Ecuador con la Constitución de Ambato el 13 de agosto de 1835. Y a partir de entonces ya es la República del Ecuador como tal. Pero esa República del Ecuador está controlada sobre todo por Juan José Flores. Juan José Flores era uno de los generales de Bolívar que quedó de administrador del Departamento del Sur. Se relacionó con la aristocracia quiteña, se casó con una mujer de la aristocracia quiteña, adquirió varios intereses en el Ecuador y se convirtió con una cantidad de generales venezolanos que se quedaron con él en líder del Ecuador y el primer presidente del Ecuador y el hombre que dominaría la política ecuatoriana entre 1830 y 1845 con un breve lapso de Vicente Rocafuerte de unos 4 años. En 1845, sobre todo desde Guayaquil, hay un rechazo absoluto a Flores y Flores es derrotado y expulsado del Ecuador. Es la que se denomina la Revolución Marxista porque es del 6 de marzo, incluso llegan a cambiar la bandera, el tricolor colombiano es sustituido por una bandera azul y blanca, una franja azul en el medio, vertical, y 2 franjas blancas a los lados, que es la que está en esta imagen del Palacio Presidencial del siglo XIX. Flores, como presidente, crea la Administración General de Correos, dicta un primer reglamento de correos, después del Congreso, crea administraciones departamentales en Guayaquil, Cuenca y Popayán, porque originalmente lo que ahora es el Cauca en Colombia se incorporó al Ecuador, envió diputados a los 2 primeros congresos, pero después finalmente quedó incorporado a Colombia y se quedaron únicamente los 3 departamentos en el lado de acá. Una de las cosas que o más bien aquí empieza un periodo que siempre ha sido considerado oscuro en la historia postal ecuatoriana, sobre todo en lo que tiene que ver con las tarifas. Una de las grandes deficiencias en el Ecuador es que no ha habido un estudio de tarifas. Están ahí, pero nadie las ha visto, medio las sabemos que en esta época parece que se cobra esto, pero no hay un estudio claro de tarifas y sobre todo entre 1830 y 1862 no se sabe casi nada acerca de las tarifas. En el libro de Harris, por ejemplo, cuando él habla de este periodo, dice que en 1827 se dictó la tarifa colombiana y que él no sabe cuándo se cambió. Y todos han seguido esa pista, pese a que en este decreto que todos mencionan, que es el de la creación de la Administración de Correos, está la respuesta. La primera tarifa ecuatoriana fue la tarifa colonial. Lo que dice el decreto es que se derogan los decretos colombianos
y que las administraciones observarán las disposiciones anteriores sobre porte de cartas y encomiendas. Por lo tanto, desde 1830 empieza a regir nuevamente, después de 3 años de la tarifa colombiana, empieza a regir la tarifa colonial otra vez. Y todo lo que vamos a tener de aquí en adelante es la misma tarifa colonial, al menos en gran parte. Es interesante esa disposición sobre la franquicia de la correspondencia al exterior. Se dice que la correspondencia que se envía al exterior se enviará sin exigir porte y que se hará gestiones con los otros gobiernos para conseguir que se porten igual con nosotros, cosa que obviamente no ocurrió. Estas son cartas remitidas ya en el periodo posterior a 1830. 2 de septiembre del 35, esta es una carta de Quito a Riobamba, la tarifa de real y medio es la tarifa colonial y la marca 5 años después sigue siendo la marca colombiana. La tarifa colonial de reales por onza de Quito a Ambato, 4,5 reales por 1,5 onza, y aquí hay la indicación de que el destinatario volvió a pagar la misma tarifa para que la carta regrese a Quito. Exactamente la tarifa colonial, aunque ya la marca empieza a ser la marca republicana. Vamos a ver eso enseguida. Carta sencilla, Cuenca Quito, 1848, 2 reales la tarifa colonial de Cuenca Quito. Me he dado unas vueltas sobre esto y he logrado identificar algunas cosas que creo que clarifican qué pasó con las tarifas. Hay estos 4 pasos básicos. En lo que tiene que ver con la tarifa general, primero hemos visto que en 1830 se mantiene la tarifa colonial, pero en 1855 hay un decreto perdido que reduce, perdido porque no aparecía por ninguna parte y ya lo pudimos ubicar, que reduce a la mitad las tarifas de las cartas francas. Las cartas a debe seguían pagando lo mismo, pero las cartas francas pagaban la mitad de la tarifa colonial. En julio de 1861, esa disposición se extiende a las cartas a debe. Desde 1861 tenemos la tarifa colonial reducida a la mitad. Y en 1862 se eliminan definitivamente las cartas a debe. Esta es la historia de las tarifas hasta la emisión de las primeras estampillas. Pero hay ciertos aspectos adicionales. Y esto nunca apareció porque uno lo busca en otra parte. Da la coincidencia que como soy abogado tuve que hacer unas averiguaciones de otros temas y me topé con este artículo en la Ley de Procedimientos Civiles de 1848. Esa ley lo que dice, y es el primer momento en que pasa de ella, revisé todas las leyes y es el momento en que esto arranca, establece un tratamiento especial para los expedientes judiciales. Los expedientes judiciales como pliegos pagaban la tarifa alta, la tarifa por onza. Aquí ven un ejemplo de la tarifa previa, 3 reales por onza de Otavalo Ibarra, 4,5 reales por 1,5 onzas. Lo que hace esta disposición es hacer que a los expedientes judiciales se aplique la tarifa de encomiendas, que es una tarifa más baja. Y esta es la razón, en algún momento Roberto Cravero preguntaba, ¿y por qué ponían esa identificación de los juicios? Cada vez que tenemos una plica, lamentablemente muchas plicas no tienen fecha, pero cada vez que tenemos una plica judicial, hay esa identificación de qué es un juicio civil, de qué es un juicio penal, de qué es la causa de Pepito contra Juanito, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando estaba identificado así, pagaba la tarifa reducida. Esa identificación tenía que ver con la tarifa. Y este es el problema que no se ha resuelto. ¿Cuál es la tarifa? Yo no he encontrado ningún documento que fije esa tarifa de encomiendas. Lo cierto es que ya no es la tarifa colonial. En algún momento la cambiaron. Hay varios ejemplos que muestran esto, lamentablemente sin fechas. Aquí hay una encomienda que paga 25 por las primeras 25 onzas paga 3 reales y por las 6 restantes paga 9 reales. Total, 84 reales. Esa relación de peso, etc. Pero después tenemos esta otra en que la tarifa es de 1 real por 4 onzas. Cada 4 onzas, 1 real.
distinta, un cuarto de real por cada onza. Medio real por cada onza. Esto es algo que tenemos todavía que tratar de entender por qué, cuándo hubo cambios. Esto tenía que ver también con la distancia, qué sé yo. Pero esa es, y es una tarifa importante porque gran parte de los documentos que tenemos tienen que ver con esa tarifa. Cuando termina este periodo, entre 1830 y 1862, de las 22 oficinas de la época colombiana se crearon 7 más. Teníamos 29 oficinas, se establecieron marcas republicanas, los tipos de marcas eran básicamente estos, algunos dentro de un círculo, otros dentro de un rectángulo, algunas medio adornadas. La última marca colonial que salió fue esa marca de Pelileo, por ejemplo, que es una oficina que se creó en 1862, y hicieron esas bonitas marcas. Hay una de oficio y una franca, no hay la de debe porque ya no había cartas de debe, hay esa marca especial de Quito, y otra vez lo que tenemos aquí es un cuadro con las oficinas que había, de qué oficinas se han identificado marcas. Obviamente les voy a mandar la presentación para que la tengan, por eso cuando hay tarifas y eso me salto, solo explico lo general para que después el que tenga interés pueda verlo con más detalle. Había marcas de debe y había marcas de francas, pero desde 1840 más o menos aparecen las marcas de oficio. Y por eso habrá aquí un paréntesis para ver cómo funcionaba el tema de oficio. Originalmente en el periodo colombiano, la correspondencia de oficio pagaba tarifa. Aquí tienen una carta a menos de un mes de la batalla de Pichincha, 1 de junio del 22, Sucre se dirige a su teniente en Tabacundo, le envía una carta con indicación de que es de servicio, franca, paga medio real, que es la tarifa colonial a Tabacundo. Tabacundo es un pueblo que queda, los que estuvieron en Quito hace 5 años, camino a Otavalo, probablemente pasaron por Tabacundo. Originalmente, con el primer reglamento de correos del Ecuador en 1830, se exonera del franqueo a la correspondencia oficial. La correspondencia oficial no paga. Y se le identificaba con esta indicación de servicio, el servo que aparece también en el Perú que nos mostraba Julio César. Pero casi enseguida la reglamentación dice que no bastaba con esto, sino que había que agregar una marca de franca o la marca de la oficina para tener la certeza de que era una marca, de que era una correspondencia de oficio, porque había mucho fraude en relación con la correspondencia de oficio. Pero, y aquí empezamos a ver cómo el correo funcionaba como quería, y cada administrador funcionaba como quería, y cada uno hacía lo que le daba la gana. Muchas de estas correspondencias seguían sin cumplir la norma. Esa norma es del año 1831, a fines del 32 siguen sin poner marca alguna. En algunos lugares ponían la indicación de oficio y la marca de franca. En otros lugares utilizaban la marca de origen también, servicio, a la UCI franca. Y a partir de 1840 empieza a aparecer las marcas de oficio de cada localidad. Esta es la marca de Guayaquil, Guayaquil de oficio, cada ciudad tenía su marca de oficio. Un tema interesante de esta carta es que pagaba la certificación. Es una carta de la colección de Lijón, que es la única carta desinfectada que existe, que hemos ubicado en el Ecuador durante la epidemia de fiebre amarilla de 1842 en Guayaquil. Es una correspondencia de oficio de Cuenca a Jipijapa, certificada, y la tarifa de 3 es la tarifa de certificación de ese tiempo. Entonces, no se pagaba el porte, pero sí se pagaba la certificación. Después, ya incluso en la época filatélica, aparecieron estas marcas, este rectángulo de oficio, hay varias marcas de estas, o estos óvalos con el nombre de la ciudad, y es lo que en el correo interno se va a usar. La estampilla de oficio, sabemos, es para el exterior. En el Ecuador, la correspondencia de oficio se va a identificar siempre con esta clase de marcas. Va a haber una cantidad de épocas, a veces no hay ninguna marca, a veces es la marca de la oficina, en otro tiempo les piden que pongan estampilla. Ya a partir de la época filatélica hay una cantidad de regulaciones sobre esto que no es del caso. Pero cuando hablamos de la correspondencia de oficio, una de las cosas curiosas es esta marca que es, por lo llamativa,
es una marca que ha despertado la atención de varios, el famoso ojo de policía. Y mucho se discutía en cierto momento si el ojo de policía era una marca prefilatélica, una marca de correos. Pero en realidad el ojo de policía es la marca de la policía, el sello de la oficina de policía. Lo que pasa es que en algunos casos la correspondencia se identificaba con el sello de la oficina y ponían la marca de policía. Pero estos más bien son casos no comunes. Lo común es que tengamos el ojo de policía, como en estas cartas, como membrete de la correspondencia. Entonces, no, ya los temáticos dirán si esto pueden usarlo o no en una exposición, pero de alguna manera la marca identificaba que esa es la correspondencia oficial. Eso es lo que tiene que ver con el correo interno. ¿Cómo se manejaba el correo con el exterior? Dos fronteras, básicamente. El tema con Colombia se solucionó casi inmediatamente. En 1838 se reunieron los plenipotenciarios de Colombia, Venezuela, la Nueva Granada en ese tiempo, Venezuela y Ecuador, para repartirse los restos de Colombia, en definitiva. De ahí salieron varios acuerdos sobre quién pagaba la deuda externa, quién se quedaba con qué, y una de las cosas que definieron es un tratado postal. El primer tratado postal americano entre Ecuador, Nueva Granada y Venezuela, que es considerado el antecedente de la OPAE, por ejemplo. Y en lo que nos interesa, la norma básica es esta, en la que se establece que el franqueo en cualquiera de los países sirve para que la correspondencia llegue a destino sin necesidad de volver a franquearse en ninguna otra parte. Lo que teníamos hasta entonces era esta clase de cosas: una marca de Otavalo a Popayán, francas a la línea, se ha pagado el real y medio por la tarifa colonial hasta la frontera, desde Otavalo hasta la frontera, y desde la frontera hasta Popayán pagó los 2 reales de la tarifa colombiana, que es la tarifa por más de 70 leguas. No conseguí una carta ya sin las marcas de después del tratado. El tratado en realidad empieza a aplicarse en 1839-40. Tengo esta carta a Venezuela, que es más o menos del año 40, porque este señor era secretario del arzobispado de Caracas en esa época. Lo más seguro es que ha ido por tierra. No he logrado explicarme, esa marca 5 no corresponde a las tarifas venezolanas de ese tiempo, y además es bastante raro porque no se conocen. Hay cartas a Colombia, pero cartas a Venezuela, no, al menos en esta época o no existen o no son comunes. Esta, personalmente, es la única que yo he visto. La otra frontera es el Perú, y en el Perú pasaba lo que habíamos visto con esa marca Guayaquil, Franca hasta Tumbes. Se había abierto esta ruta, no sabemos si era terrestre o fluvial o marítima, de Guayaquil a Tumbes, y Tumbes conectaba con Piura, o más bien era el correo peruano el que hacía ese trabajo. En 1827 hay un hermoso documento que está publicado en la página del Círculo Filatélico del Perú, que tiene una excelente biblioteca, este manifiesto de Azaldegui, donde explica todo el funcionamiento del correo peruano en 1827. Y explica cómo se traen las cartas del Ecuador. Dice que la ruta pasa de Cuenca a Loja, llega a Piura, que el postillón de Lima llega hasta Piura, y de Piura avanza hasta Tumbes para retirar las cartas que vienen de Guayaquil y se regresa hasta Lima. Esa era entonces el funcionamiento en ese tiempo. Y es probable que esta ruta hasta Tumbes se haya mantenido bastante tiempo. Le he perdido la pista. Lo que sí existe con absoluta claridad, estábamos hablando el otro día con Aldo, precisamente sobre los vacíos que hay en esto. Lo que sí con certeza, al menos hasta los inicios de época filatélica, funciona, es la ruta de Cuenca, Loja, Piura. Aunque la ruta hacia Lima desde Guayaquil es fundamentalmente una ruta marítima y se utiliza el correo marítimo, y lo que sale de Quito para Lima va también por esa ruta. El sur del Ecuador, Cuenca y Loja, se conectan sobre todo con el norte del Perú, y esta ruta de Piura se sigue utilizando. Aquí tenemos algunas muestras de los manifiestos de la correspondencia enviada. Es el primer administrador de correos de Quito de la época republicana, 1831, y este es de 1840 y algo, 1851. Se sigue enviando la correspondencia por esa ruta sin problema.
Pero lo que ocurría, algo que me salté en el manifiesto de Azaldegui, es que el tratamiento era igual, así como la correspondencia que salía del Ecuador pagaba hasta la frontera, llegando a Tumbes o llegando a Piura, tenía que pagar el porteo desde Piura hasta el destino. Esto trata de cambiarse en 1848. Después de ser derrocado Juan José Flores, va a dar para en Costa Rica, para en Centroamérica, y se va a dar a España, y en España consigue el apoyo de la reina Isabel II y monta una expedición para reconquistar América. El general de Bolívar monta la expedición para reconquistar América. Y es un tema tan preocupante que todos los países del Pacífico se reúnen en Lima, el 8 de febrero de 1848 firman una confederación con una serie de acuerdos y tratados para defenderse de la proyectada expedición de Juan José Flores. Entre esos acuerdos está un tratado postal que básicamente dice esto de que la correspondencia es libre de un lugar a otro y que ya no había eso de pagar desde la frontera o hasta la frontera. Pero ese tratado postal no llega a ser nunca ratificado por los congresos y no entra en funcionamiento. Queda simplemente escrito. Desaparece el peligro de Flores y cada uno vuelve a su destino. Con el Perú firmamos un tratado postal ya en la época filatélica, el 31 de agosto de 1869, y este tratado entra en vigencia para el Ecuador el 1 de septiembre de 1871. Básicamente, las cartas se franquean en origen y circulan libremente. Cuando se trata de la correspondencia marítima, es difícil saber establecer la distinción, porque gran parte de la correspondencia que va de Guayaquil a Lima no recibe la marca de ingreso en Lima. Hay una cantidad de correspondencia en donde no están esos numeritos a lápiz, ¿no es cierto? Hay otra en que sí, pero como hay antes y después del tratado pasa lo mismo, es difícil establecer si esto es o no un efecto del tratado, si pagaron o no, si la correspondencia ingresaba subrepticiamente, qué sé yo. Y lo mismo en el Ecuador. En el Ecuador nunca se puso la famosa marca. Vamos a ver que siempre hubo un lío por el porte de las cartas que ingresaban por vía marítima. Lo que sí queda claro es que por vía terrestre seguía funcionando. Esta es una carta, no logro ver bien la fecha, parece 72 a ratos, la recepción en Lima, aunque parece también 71 y debería ser 71. 71, Porque, Juan Pablo, disculpa que te interrumpa, es sí, 71. Es el 71, ¿no es único cierto? cancelador de Lima que tiene 4 cifras en el año. Solo es el Ya, año 71. me quedo tranquilo. Es antes del tratado, y como es antes del tratado, pasa de Cuenca a Piura, paga el medio real de la tarifa de carta sencilla del Ecuador, y en Piura paga los 10 centavos de la tarifa peruana. Creo que es la tarifa de... ¿No, Aldo? Es una tarifa de 1800... yo encontré esa tarifa en 1866. Lo conversamos al final de tu charla, te lo comento. Perfecto. Esa es la correspondencia en las fronteras. El tema marítimo en el Ecuador va a girar sobre todo alrededor de la Pacífico, pero inicialmente había una desconexión, había uno que otro barco que salía desde Guayaquil, que hacía el servicio de correo. Aquí hay un informe del ministro de Hacienda del año 1836 en que dice que se han restablecido los correos marítimos oficiales hasta Panamá. Seguramente en barcos del gobierno, pero el gobierno nunca tuvo mucho barco, así que eso no debió ser algo muy constante. Aquí tienen algunos datos sobre el movimiento del puerto de Guayaquil en 1839, 1836, y lo que se ve es que no había mucho movimiento que se diga. La gran cantidad del tráfico era o interno o tiene que ver con el Perú. El resto del tráfico era bastante esporádico, con Colombia, con Nueva Granada, un poco más, pero era básicamente un tráfico entre Ecuador y el Perú. En 1833 hay estas tarifas para el correo marítimo, son oficialmente dictadas, están en el registro oficial, pero no he encontrado yo constancia de su aplicación, ni piezas sobre esto, ni nada por el estilo.
En 1837, el segundo presidente del Ecuador, Vicente Rocafuerte, era un apasionado de la navegación a vapor. Rocafuerte había pasado gran parte de su vida en Europa, fue diputado en las Cortes de Cádiz, estuvo en Londres como embajador de la República Federal Mexicana y recorrió Norteamérica, era un ilustrado completo y conocía el tema de la navegación a vapor. No logró en la época colombiana que se autorizara la construcción de barcos a vapor en Guayaquil, pero cuando él fue presidente construyó un barco de vapor, un pequeño barquito de vapor, e hizo todo lo posible por conseguir la autorización para la Pacific, para Wheelwright, que empezara el servicio de los barcos a vapor. En 1837, el Congreso, después de una larga discusión, acepta autorizar la navegación de buques a vapor siempre que no transporten correo ni hagan cabotaje. Era simplemente, la autorización no tenía nada que ver con el tema postal. Y es una autorización que fue hecha para 4 años y terminó en 1841. El caballero de la Pacific había vivido en Guayaquil mucho tiempo, debía haber tenido muchas relaciones ahí y parece que se llevaba bastante bien con Rocafuerte. Hay toda la historia de la construcción de los barcos, el tema de la Pacific tampoco ha sido muy estudiado. Acá lo que tenemos son las referencias de Chile, del Perú, hasta la construcción de los barcos. El Chile, el primer barco de la Pacific que llega a Guayaquil, llega el 8 de octubre de 1841. A partir de entonces, ahí tienen un cuadro de la regata que hicieron el 9 de octubre, que es el aniversario de la independencia de Guayaquil, con el pequeño barquito El Guayas. Empezó un servicio intermitente, ese servicio se hizo bimensual entre febrero y abril del 42, después se hizo mensual, en 1842 se produce la epidemia de fiebre amarilla en Guayaquil. La Pacific se va de Guayaquil definitivamente a fines de 1842, no regresa sino a mediados de esa década. En los años 50 también hay un periodo en el que no está, pero ya a partir de esa época empezamos a tener una conexión más fluida con los barcos a vapor. En 1842, cuando empieza el servicio, se dictan las tarifas de la Pacific, que son estas. Eso es algo que no apareció durante un tiempo. Las tarifas del 42, cuando la Pacific regresa en el 45, son exactamente las mismas según el aviso que se publicó en la prensa en ese tiempo. En 1843, coincidiendo con esto, el Ecuador establece una tarifa para recepción, para el correo que ingresa por la vía marítima. No sabemos cuánto. En los documentos oficiales está que se aprueba la tarifa, pero no aparece la tarifa. Debe estar en alguna parte y habrá que encontrarla. Pero esa tarifa genera inmediatamente una oposición de los comerciantes guayaquileños durante por lo menos 10 años. Hay toda una serie de reclamos, problemas, y al parecer mi impresión es que o no se aplicó o todos se hicieron de la vista gorda para que no se aplique y las cartas siguieron entrando sin ningún pago. Lo cierto es que en la correspondencia que ingresa por Guayaquil no tenemos ninguna constancia en el documento de que se haya pagado. En 1845 lo que ocurre es el contrato entre la Pacific y el gobierno británico para hacer ya el servicio en toda la costa, y ahí es cuando regresa a Guayaquil y se establece ya la oficina del consulado, o más bien el consulado británico empieza a recibir correspondencia, y en 1849 llega ya la marca, después hay 2 o 3 marcas más, que va a ser usada por el consulado a partir de entonces, de que hay un ejemplo de esas cartas a Lima, desde el consulado, o franqueadas en el consulado británico. Eso es básicamente lo que se ha podido encontrar de esta época oscura y con una cantidad de cosas que quedan todavía por dilucidar. Lo que viene después es la época filatélica. La primera reforma postal que arranca en 1863. Esto empieza con la crisis de 1859. En 1859, el presidente, este señor de aquí que se llamaba Francisco Robles, cede algunos terrenos a unas compañías británicas y esos terrenos están en zonas del oriente ecuatoriano que el Perú reclamaba como parte del Perú. Hay una protesta del presidente Castilla
En el Ecuador varios aprovechan eso para derrocar al presidente Robles, se forma un gobierno provisional presidido por García Moreno en Quito, pero al mismo tiempo el general Franco se declara dictador en Guayaquil, el vicepresidente durante algunos días forma un gobierno en Cuenca, el señor Jerónimo Carrión, y en la ciudad de Loja, un señor Manuel Carrión forma la República Federal de Loja. Y mientras tanto, el mariscal Castilla bloquea Guayaquil con sus reclamaciones y Tomás Cipriano Mosquera desde Colombia está echando lente para ver si se queda con algún pedazo. Y de lo que recuerdo hay incluso un tratado entre Castilla y Mosquera para repartirse el Ecuador. Lo cierto es que el tema se soluciona, este paisito salva la vida y el que sale triunfante de todo esto es este señor Gabriel García Moreno, líder de un gobierno conservador, y García Moreno, que inicialmente había intentado conseguir convertir al Ecuador en un protectorado francés. Hay unas cartas, se dirige al embajador francés, quiere hacer el protectorado, pero los franceses no están muy dispuestos a llevar este pedazo y el tema fracasa. García Moreno trae a Juan José Flores. Juan José Flores viene de regreso y es el artífice de la victoria militar de García Moreno, que reconquista Guayaquil y establece un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno cuyo proyecto fundamental es unificar al país. Desaparece la idea de los departamentos, se recupera el tricolor colombiano, se establecen una serie de signos de identidad nacional. El himno nacional, la bandera y el correo. García Moreno utiliza el correo como un elemento fundamental de esta unificación. Hay toda una serie de pasos que da para esto. El primero es el contrato con la compañía de vapores. El gobierno del Ecuador le paga a la compañía de vapores para que transporte la correspondencia gratuitamente. ¿Para qué? Para que el gobierno cobre las tarifas. El segundo paso es la nueva tarifa. Una tarifa que ya no tiene que ver con la distancia, sino únicamente con el peso. Y esta es la tarifa que se va a utilizar en la primera época filatélica del Ecuador. La tarifa entra en vigencia el 1 de enero de 1863 y por eso yo diría que ahí arranca en realidad esta reforma. En 1863 se empiezan a dar los pasos para tener estampillas. Hay toda una relación con Francia. ¿Por qué con Francia? Porque es una potencia católica. Las otras potencias eran potencias protestantes y en esa medida eso generaba una serie de dificultades. Aquí se murió un expedicionario, creo que inglés, y no había dónde enterrarle, porque los cementerios católicos no querían recibir el cadáver. Tuvo que hacer un cementerio especial, y etc. Entonces la relación con Francia era importante por el catolicismo. Y hubo toda una serie de relaciones con Francia para tomarla de ejemplo, para establecer el servicio postal por estampillas. Esta es una factura que encontró recién Melvin Hoyos, donde consta claramente que en 1863 llegan todos los materiales que se utilizarían en el servicio en la época filatélica. Los matasellos, los sellos de oficio, la tinta y una prensa con las armas del Ecuador. Incluso hay estampillas impresas en ese papel, el papel que tiene el sello seco del Ecuador. No es un papel hecho en el Ecuador, es un papel francés, pero teníamos aquí, estas prensitas existían y lo que se hacía era marcar el papel como un sello seco. Estos elementos se empiezan a usar ya, marcas francesas. Esta carta es de 1863, se utilizaban como prefilatélicas, las que van a usarse después para cancelar las estampillas. Son las marcas que llamamos las francesas porque las compraron y las compraron en francés. Y compraron una cantidad de marcas parecidas a las que usaban los franceses, la PP, estos rombos, etcétera, etcétera. En la correspondencia hacia el exterior, aquí está la marca del ingreso a Lima, la misma marca de Guayaquil. Las oficinas postales. En 1830 teníamos 22 oficinas postales y cuando arranca esto teníamos 29. García Moreno prácticamente duplica el número de oficinas postales. De 1862 a 63 llegamos a 67 oficinas postales.
distribuye el correo por todas partes. Y las oficinas se mantienen, no es que unas aparecen y otras desaparecen, sino que hay oficinas pequeñas que funcionan no a partir de un pago del Estado, sino hay alguien que está nombrado como el administrador de correos y que cobra un porcentaje de lo que ingresa por la venta de las estampillas. Entonces vamos a pasar bastante rápido, el famoso contrato con Rivadeneira, las primeras estampillas, todos estos temas ya vieron. Hay un conflicto con el consulado británico, porque el consulado británico sigue poniendo sus estampillas. Empezó a funcionar ya la estampilla con la marca C41, la marca del consulado, y las estampillas podían usarse fuera de Sudamérica. En los puertos del Pacífico, el transporte tenía que ser, era pagado por el Estado y tenía que ser franqueado con estampillas ecuatorianas. Hay una... son ejemplos ya en la época filatélica, cuando debían franquearse con estampillas ecuatorianas, franqueadas en el consulado británico, y hay una protesta del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, llega a decir que es hecho criminal de los vapores ingleses de hacer estas cosas. Hay unas conversaciones con el gobierno británico y al final el consulado deja de poner sus estampillas en las cartas para los puertos del Pacífico. Y lo que tenemos ya son las cartas que parten fundamentalmente hacia Chile y al Perú, con las estampillas ecuatorianas. Entre 72 y 74 funciona también un servicio postal francés, son 3 barcos, sobre todo 2 funcionan ahí, pero hay 3 barcos en el Pacífico, esto está bastante estudiado, hay un artículo de Delia de hace mucho tiempo en el Manche donde hace un censo de las cartas y todo, son cartas en las que, aparte de la tarifa ecuatoriana, se cumplía con la ley y se pagaba la tarifa francesa. Pero en el caso de las cartas que iban fuera, que no iban a los puertos del Pacífico, se pagaba exclusivamente la tarifa francesa. En 1871 se firma el Tratado Postal con los Estados Unidos, que se aprueba al mismo tiempo que el vigente con el Perú, al mismo tiempo que el del Perú, y las cartas que iban con el franqueo británico empiezan a ir ya con el franqueo ecuatoriano. Las cartas iban hasta Panamá y en Panamá los Estados Unidos se hacía cargo de llevar la carta hasta Nueva York. Ya a fines de los años 60 se busca una nueva emisión de estampillas y se pretende ya hacerla en Francia. Originalmente la emisión ecuatoriana se quiso hacer en Francia, pero se acabó contratando a Rivadeneira y al final con un lapso en el que la guerra franco-prusiana impide que esto se haga y seguimos utilizando la primera emisión, la primera serie, se mandan a hacer estas estampillas, no sabemos exactamente en dónde, son estampillas litografiadas que llegan al Ecuador en 1872 y parece que se usaron unas pocas en Guayaquil y después se las guardó, hasta que se acabe la existencia de la primera emisión. La orden fue que se retiren ya las estampillas de la primera emisión el 1 de septiembre de 1873 y a partir de esa fecha empezaron a circular estas estampillas. Pero, y aquí está el desorden, en esta oficina, la oficina de Santa Elena, probablemente no tenían estampillas y ni siquiera tenían las estampillas del valor que necesitaban, hicieron un medio real bisecando esta estampilla ya en septiembre, cuando estas estampillas no tenían curso oficial. Aquí hay la primera estampilla de peso, la única estampilla de lo que teníamos del sistema predecimal en ese momento, pero como que convivían los dos sistemas porque en muchas partes se decía que la moneda del Ecuador no era el peso de 8 reales, sino el peso fuerte de 10 reales. Pero cuando vemos este franqueo queda absolutamente claro que la estampilla de peso era una estampilla de 8 reales. La tarifa que se está pagando aquí es la tarifa correcta si la estampilla de peso es de 8 reales. Ahí están los pasos que se siguieron en el gobierno de Ventimiglia en 1881 para el ingreso del Ecuador en un postal universal. Entre esos pasos, una parte importante era una nueva tarifa, asumir definitivamente lo decimal, la emisión de estampillas con valores decimales. Esta es la tercera serie ecuatoriana, la primera impresa por la American Bank.
Esas son las nuevas tarifas y es el primer caso en que circularon al mismo tiempo las estampillas de la emisión anterior y las de la nueva emisión. Los 5 centavos equivalían a medio real y hay que pagar. Una curiosidad, doña Emilia Rivadeneira, que tanto nos ha ocupado, es en esta época en que hace una propuesta al Congreso, porque quiere ella imprimir las estampillas, presenta este folleto al Congreso sobre un tema económico, el sistema proteccionista, la necesidad de que se proteja la industria nacional, y en la parte final incluye pegadas de estas estampillas, que son una reproducción de las estampillas de la American, hechas por ella. Y parece que andaba repartiendo esto para mostrar su trabajo, y pues como no le hacen caso, creo que empieza a repartir ya esto y a vender, como vimos en la charla de Melvin. A mí se me ocurre, no tengo ninguna base para decir esto, pero esas mini hojitas con el 4 reales en varios colores, yo creo que son de este momento. Probablemente eran una especie de souvenir que les daba a los diputados para tratar de conseguir el voto o cosas por el estilo, pero esto es lo que existe. En 1883, decíamos que hay una restauración democrática, se derroca el gobierno de Ventimiglia, pero durante un buen periodo de tiempo, si no me equivoco, entre abril y julio de 1883, Ventimiglia queda bloqueado en Guayaquil. Bloqueado en Guayaquil, se le acaban las estampillas y recurre a el primer resello en el Ecuador. Primero bisecaron la estampilla de 20 centavos y después resellaron la de 50 con este resello de 10 centavos. Es el primer resello ecuatoriano, cartas al exterior. Con el derrocamiento de Ventimiglia empieza la segunda reforma postal. En 1884, el presidente es este señor, José María Plácido Camaño. Este es un grabado de doña Emilia Rivadeneira. Va a continuar con la construcción del ferrocarril. La construcción del ferrocarril implica la construcción del telégrafo al mismo tiempo. Empieza el servicio telegráfico. El telégrafo que había funcionado solo para el ferrocarril se da como un servicio general al público. Se adopta el sucre como moneda. Se emiten los primeros timbres fiscales. Y es la época en que empieza a desarrollarse la explotación cacaotera y el Ecuador empieza a recibir una gran cantidad de dinero por las explotaciones cacaoteras. Y es la época en que empieza la filatelia. Aquí tenemos las primeras pistas de grupos. Hay una asociación en Guayaquil que edita una revista, hay todos estos comerciantes filatélicos, hay catálogos de venta. Y es importante saber esto porque cuando empieza la filatelia, empiezan también ciertos manejos filatélicos, franqueos filatélicos, es más fácil vender ciertas piezas, el filatelista quiere, por ejemplo, timbres fiscales usados postalmente, entonces hay que empezar a usar los timbres fiscales postalmente, o se empiezan a fabricar curiosidades hay una cantidad de los famosos franqueos filatélicos, ¿cierto? En 1884 aparecen los primeros enteros postales, y no me voy a demorar mucho, solo quiero referirme a un tema general sobre esto. Aparecen sin regla. No hay tarifa para tarjeta postal. Y se les ocurre poner la tarifa de las tarjetas que copian de Uruguay, 2 y 3 centavos. Hay una primera emisión que empieza a circular en abril del 84, no sabemos quién la ordenó, se la utiliza en el correo, no hay ninguna disposición oficial sobre esto, es muy bien hechita, y después, casi enseguida, aparece una de otra imprenta absolutamente deficiente en relación con la primera. Lo que nos hemos enterado es que aquí está el típico manejo, ¿no es cierto? Había un comerciante que tenía restos de papel, de cartulina, y se le ocurrió que esos restos de cartulina que estaban ahí pudriéndose podían servir muy bien para vendérselos al gobierno y para que el gobierno haga estas tarjetitas. Y efectivamente eso es lo que hace. Y de ahí sale esta segunda emisión de enteros postales, que es una delicia para los filatelistas porque como eran los restos de papel, hay todas las clases de papel, todas las clases de cartulinas, hay filigranas, no hay filigranas, pueden encontrar una cantidad de variedades en esa emisión. Se dicta el primer reglamento de correos. Ese primer reglamento de correos incluye unas nuevas tarifas, incluye nuevas reglas, acepta ya las tarjetas postales, se establece el servicio de libranzas, establecemos ya la estampilla oficial, primero poniendo una marca sobre las estampillas comunes,
buzones de correo, entrega a domicilio, etcétera, etcétera. Hay una nueva emisión de 4 estampillas encargada al American, que también circuló al Parque La Otra en 1887, y en 1890 el Ecuador entra en el mundo cívico. Pensando solo desde el punto de vista del gobierno, era ideal, no le costaba un centavo, le traían las estampillas, pero esto va a funcionar absolutamente mal. Primero, quien hace casi ejemplos, la emisión para el servicio ordinario, 8 estampillas, y se repiten los mismos valores para el servicio telegráfico. El tema es que el servicio telegráfico tenía otras tarifas. Le bastaba con 3 estampillas, 10, 20 y 40 centavos. Y le hacen 8 estampillas de todos estos valores, muchas de esas no servían para nada. Y esto empieza a generar la necesidad de usar esas estampillas en algo. Esta estampilla de 5 centavos servía muy poco para el telégrafo, había que pegar 2 para tener la de 10, y en las oficinas postales empezaron a usarla para el servicio postal. Primero le cortaban la palabra telégrafos, después le tachaban la palabra telégrafos, y por último no les importó nada y franquearon con la estampilla telegráfica. Son las primeras series telegráficas, y lo que decía el gobierno era, por fin vamos a poder separar las cuentas del telégrafo de las cuentas del correo. Ajá. Se usaron de la misma manera las telegráficas que las postales contra expresador. Aquí vemos un caso telegráfica, 10 centavos, la estampilla de 1 centavo, que no servía en el telégrafo, se usa como estampilla para el servicio postal. Aquí lo interesante es cuánto demora una carta de Quito a San Francisco, de Guayaquil a San Francisco, creo que es Guayaquil. Sale el 6 de mayo de 1893 y llega a San Francisco el 23 de mayo. Creo que eso no pasa ahora. Pero uno de los temas de las estampillas CIBEC es que para que el negocio sea negocio, se hacen 2 cosas que no estaban previstas en la ley, que son ilegales. Primero, no está el escudo del Ecuador en la estampilla. Y segundo, la estampilla no tiene validez permanente, sino que tiene validez anual. La primera estampilla es para el año 1892. En el caso de las postales, de los sellos postales, CIBEC quedó mal y no envió las estampillas para el año 93 y no tuvimos sellos postales para el año 93, se siguieron usando los del 92. Y hubo que hacer resellos porque ya faltaba la existencia. Pero en el caso de los telegráficos, como hubo este error de las tarifas, enviaron una emisión para el 93 y por lo tanto la emisión del 92 no valía. Aquí tienen las normas que deben cumplirse. Y sin embargo, franquean con timbres telegráficos, y no solo con timbres telegráficos, sino que en 1893 franquean con un timbre telegráfico que estaba fuera de circulación, que no estaba autorizado para circular porque es el timbre de 1892. Y aquí empiezan una cantidad de manejos, muchas veces filatélicos, timbres telegráficos más recortes de enteros postales de una faja para impresos. El administrador de correos contó los problemas que eso le trajo con Unión Postal Universal, porque empezaron a llegar esto, porque esto no es aislado, hay recortes de tarjetas, recortes de enteros, y la maravilla esta, recorte de un sobre para pegar en un sobre. Hay unos 4 o 5 de estas piezas, no es tampoco algo aislado, recortaron el sobre, seguramente el sobre ya lo circularon y lo recircularon pegándolo así. En 1896 va a terminar el contrato con CIBEC, pero nos quedamos con esa idea de que hay validez anual o validez bianual. Y por lo tanto, las estampillas del año 95, las estampillas que se imprimieron para el 94 o el 95 ya no servían en el 97. Entonces, se recurrió al resello. Y aquí hay todo lo que pueden imaginarse. Hay 5 clases de resellos que son las que están ahí, que son las que generalmente se admiten como las auténticas. Pero es muy difícil saber qué es auténtico porque si ustedes ven lo que informaba el administrador, el director de correos abajo, todo el mundo hacía sus propios resellos. Están haciendo resellos en todo lado. Entonces,
lo que falta aquí es un estudio que nos diga qué resellos efectivamente circularon, qué resellos efectivamente se usaron, porque sí hay muchos más resellos de los que aquí podemos ver. Y claro, siguen estos usos que tienen que ver con la validez. Esta tarjeta postal, este entero postal, es para el año 96, pero se utiliza en 1897 con un resello. La validez anual no es respetada. Y aunque esto está fuera del periodo, yo no me resisto a presentar esto. La tarjeta de 1896 quedaron sobrantes y en 1901 la habilitan para 1901-1902. Los funcionarios de correos no se dan por enterados. En el mismo 1901, la tarjeta se usa sin habilitación, completando la tarifa con una estampilla. Pase. Lo de acá es escandaloso. La tarjeta habilitada no se admite y tiene que pagar con estampillas y la indicia no es tomada en cuenta. Entonces, eso nos muestra cómo cada oficina postal, cada empleado del correo tenía algo en la cabeza y hacía lo que le parecía y no, las reglas no estaban como parte de su actuación. Algo más de CIBEG. Las primeras fajas para impresos. 1 y 2 centavos. ¿De dónde se sacaron esto? No sé, porque durante todo el periodo no había una tarifa de 2 centavos. La tarifa de impresos nacional era de 0, internacional era de 1 centavo. Y sin embargo empezaron a usarse las fajas para Guayaquil, para Argentina, y se pagaba 2 centavos para Alemania cuando la tarifa era de 1 centavo. Y por ahí se quedó esa idea de las fajas, después se mandaron a hacer otras de 2 y 3 centavos, de 3 y 4, creo, que no corresponden tampoco a las tarifas y que fueron utilizadas más como carta para ahorrarse el franqueo, fueron multadas en algunos casos, pero en la generalidad de los casos no. En 1895 va a triunfar la Revolución Liberal. Eloy Alfaro es nombrado jefe supremo en Guayaquil el 5 de junio y esta conquista de Quito desde Guayaquil genera otra importante pieza filatélica, que son las conocidas como guarandas. Son unos timbres fiscales que se resellaron con ese resello que ustedes ven, correos 5 centavos. Lo que siempre se ha dicho es que el ejército de Alfaro tomó la ciudad de Guaranda y resellaron ahí las estampillas. Y esto se ha repetido toda la vida, sin tomar en cuenta que la historia es completamente distinta. Porque estas estampillas que durante mucho tiempo fueron cuestionadas, pero existen ya piezas circuladas y bien circuladas y sin duda auténticas, estas estampillas circulan en julio, primeros días de agosto de 1895. En ese momento, aquí tiene la cronología, Alfaro estaba avanzando hacia la sierra y la ciudad de Guaranda, donde esto se hace, estaba en poder del gobierno de Quito. Esta es una carta que va entre 2 ciudades en poder del gobierno de Quito en la fecha en que esta carta se despacha. Entonces, en realidad, la oficina de correos de Guaranda se quedó sin estampillas, el gobierno de Quito no le proveyó de estampillas, lo cual además era bastante lógico en ese momento, porque el gobierno de Quito vivía un caos absoluto, tenía unos 2 generales que se peleaban entre sí, cada uno hacía lo que quería, no había abastecimientos, y las estampillas supongo que era lo que menos les importaba mandar a Guaranda en ese momento, y el empleado postal, en lugar de usar simplemente los timbres fiscales como hacía cualquier otro, los reselló. Cuando Alfaro llega al poder, elimina el contrato CIBEG, no conviene a la seriedad del gobierno, no puede mantener un contrato que pone en descrédito al Estado como especulador de sellos, y se prohíbe en absoluto la circulación de estas estampillas. Lo único que quede en claro con esto es que, así como CIBEG incumplió su contrato, el Ecuador incumplió su parte. Porque el Ecuador nunca devolvió las estampillas. Tan no devolvió, ni las destruyó, pese a lo que dice el decreto, que 2 años después las seguía resellando. Y lo más lindo de la CIBEG es que en los años 30 del siglo pasado se volvieron a usar para franquear correspondencia y pagaban la tarifa y se recibían el correo, y no en un caso, en varios casos y en correspondencia comercial. Este para mí es el fin de la época clásica y creo que ahí termina el tema. ¿Por qué? Porque en 1896 Alfaro
utiliza también el servicio postal, ya no como un tema de consolidación nacional, sino como un soporte para su proyecto. Había eliminado el contrato CIBE diciendo que no va a ser especulador y lo que hace es emitir la primera emisión conmemorativa del Ecuador, esas típicas que circulan por cierto tiempo. Estas emisiones empezaron a hacerse comunes en América, sobre todo desde 1892 se emitieron varias, en algunos lados se emitieron por el 400 años del descubrimiento de América, Uruguay emitió algo por un monumento, Argentina emitió las suyas, y el Ecuador se suma a esta corriente en 1896. Lo que pasa es que la política entiende que las estampillas son un instrumento de identidad, son un instrumento de transmisión de contenidos políticos. Y Alfaro lo entiende como un instrumento, yo diría, hacia una religión cívica alternativa. El gobierno conservador que mantenía fiestas religiosas, a los santos, a las vírgenes, etcétera, es sustituido por un gobierno que establece un nuevo panteón de héroes que ya no son religiosos, sino que son los patriotas de la independencia y los patriotas de la guerra de los liberales. A partir de este momento, ya no voy a entrar en eso, el servicio postal lo que va a hacer es reproducir en estampillas ya no el escudo, ya no solo a los presidentes, sino hay todo un programa de generación de estos nuevos santos laicos, de los héroes de la patria, que empiezan a aparecer en las estampillas. Lo que hace aquí Alfaro, por ejemplo, es unir su revolución del 5 de junio de 1895 con la del 6 de marzo de 1845. Mostrarse como continuador de toda una tradición libertaria, de toda una tradición liberal que existe en el Ecuador. Espero no haberles cansado, esto es básicamente una visión a vuelo de pájaro, espero no haberme equivocado mucho y les agradeceré que me enseñen cualquier cosa adicional. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Muy bueno. Muy bueno. Muy interesante. Gracias. Juan Pablo, yo tengo una pregunta. En un principio decías de que cuando Guayaquil se independizó, y muestras esta carta que viene de Guayaquil al Perú, viene con el Guayaquil debe, porque hasta donde tenía entendido, el Perú y Ecuador, desde que ambos fueron independientes, continuaron con la política que tenían durante la época de la colonia de reconocer mutuamente su postage, ¿no es cierto? Entonces, digamos que había un implícito tratado postal entre Perú y Ecuador. Más aún, inclusive desde cartas de Perú son en esa época que van hacia cualquiera de los países vecinos, son las únicas que pagaban el porte doméstico. Entonces, mencionaste ahí que luego de que acaba la parte de Guayaquil independiente, se mueve a la Gran Colombia y regresa como república, que se trató inicialmente de continuar eso con los demás países. Mencionaste acerca de ser reconocido el mutuo franqueo entre los países, pero que nunca se estableció o que nunca se formalizó. Pero tenía entendido que con el Perú sí se mantuvo todo ese tiempo, inclusive en 1869, cuando se firma el Tratado Postal, era solamente una ratificación pendiente del 48. ¿Hay algún punto adicional o algún periodo adicional en el que en Ecuador ya no se reconocía ese mutuo franqueo con el Perú que estaba desde un inicio? Lo único que tengo absolutamente claro es esa carta que hay en la presentación, en que, si no me equivoco, es del ministro de Relaciones Exteriores o del ministro de Relaciones Exteriores del Perú, sí, se dirigen al Ecuador y le dicen, hagamos esto, porque no está claro, los administradores postales no saben qué mismo hacer. Entonces es probable que haya habido un momento en que las cartas circulaban. sí. Dicen, verán, lo que hay que hacer es, nosotros franqueamos hasta la frontera y ustedes reciben y pagan la tarifa de allá. Exacto. Relaciones Exteriores de Ecuador le contesta, creo que es lo mejor para los dos países, quedemos en eso. Pero no sé en el periodo anterior cómo mismo funcionaba. Lo que tenemos clarito es esos primeros años, sí, sí. el manifiesto peruano, donde queda clara, hay piezas y todo. Después tenemos ese hueco hasta 1850 más o menos. Exacto. Yo te diría que desde 1850 la cosa queda clara, ¿no es cierto? Sí. A veces no es muy claro en muchas cartas que van de Guayaquil por la vía marítima, porque no hay la marca de ingreso, no hay el pago de la tarifa de ingreso. Pero en general yo creo que estaba francado. Sí.
Ese periodo es, como dices tú, es un hueco. Ahí hay más para investigar. Gracias. Sí. Permiso, Juan Pablo, tengo dos preguntas. Reinaldo. ¿Qué tal? Bueno, primero, cuando usted ha presentado las fajas de impreso, usted ha dicho que la tarifa nacional era cero. ¿No había tarifa nacional? No, todos los impresos dentro del Ecuador circulaban gratis. Wow. En el Perú era igual, hasta 1874. Había una tarifa de un paquete de no sé cuántas libras, eso pagaba algo, pero un periódico, un impreso normal, gratis. Hasta 1903, si no me equivoco. Juan Pablo, en una correspondencia, cuando se enviaba la correspondencia con impresos, el impreso no pagaba. Así es. O sea, si tú mandabas el impreso como paquete solo, sí te lo cobraban por onzas. ¿No? Eso al menos acá en Perú. Y yo creo que más o menos funcionaba casi en Ecuador igual. Pero el impreso, el periódico, acompañando una carta, no tenía aporte adicional. Más bien lo que yo quería ver contigo es esa carta en la cual yo te hice... Un rato, Aldo, ¿me permite la segunda pregunta, sí. chica? Sí, usted ha presentado un sobre que estaba porteado con un celo cortado de un entero postal, de un envelope, de un sobre postal. Sí. ¿Esto se aceptaba en Ecuador? Hay cualquier cantidad, no es raro. El tema del sobre, con el sobre cortado, de ese hay unos 4 o 5, no se han visto más de 5. Pero hay recortes de tarjetas, hay recortes de fajas, el recorte se usaba... Porque te pregunto porque en Brasil era prohibido la utilización de una estampilla recortada, de una tarjeta, de un sobre, porque normalmente en un sobre, en un entero postal, por veces el matacelo está fuera del celo. Entonces el servicio fuera prestado, en el momento que tú lo recortas y utilizas nuevamente un sobre, está... Bueno, haciendo una reutilización, está logrando el correo. Entonces, en Brasil, expresamente prohibido. Aquí también había norma expresa que prohibía eso. Pero aquí hay un dicho, haz nomás, no ha de pasar nada. Un poco eso. Ok, muchas gracias. A ti. Aldo. Sí, dale. A ver, en esa cartita que justamente tenía el sello de Lima de 1871, ¿puedes colocarla en pantalla? ¿La de Piura? Sí, por favor. Quiero darle una segunda mirada y hacerte un comentario porque me parece que hay algo y que a lo mejor gente también nos ayuda un poco. Más abajo. Esa. Sí, ahí estamos. Sí, 1871. ¿Qué pasó? Era el Loja a Lima, creo. De Loja a Lima, sí. Sí, ok. Ok. Nosotros estuvimos conversando el otro día en interno al respecto de las rutas, ¿no? Porque conmigo era un tema con Guayaquil, por dónde entraba lo de Guayaquil. Y no sé, me parece que hasta ahora que lo de Guayaquil va hasta Paita, y de Paita podía subir hasta Guayaquil por barco, y de Guayaquil, bueno, camino a donde venga, ¿no? Yo te preguntaba particularmente por una carta de Cuenca, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos, acá en el asunto es esto, estos 10 centavos. Tú me dices que estos 10 centavos es un importe peruano. Me parece porque hay una tarifa de 10 centavos en el Perú. O sea, el porte peruano básico es de 10 centavos. Ajá. En 1871 es correcto. Pero pregunto algo. En 1871 ya existía un tratado entre Perú y Ecuador, ¿correcto? Todavía no, porque entra en vigencia en septiembre. En septiembre. En el Se firmó 6-9. en el 69, pero el Congreso aprobó en septiembre del 71. Ecuador lo ratifica el 71. Y Henry, nosotros creo que lo ratificamos antes, ¿no? Claro, en el 6-9. El Porque 6-9 somos sí, nosotros. de inmediato. O sea, Entonces nosotros hicimos demoramos válido hasta el inmediato. 71 y este es de lo último que debe haber entrado así.
Bueno, no, a lo que me refiero es esto. Estos 10 centavos, para mí me parece que es un déficit de porte, ¿no, Henry? Sí, esta carta es fácil de explicar. Ujú. Entró por Piura, como bien está indicado acá y bien menciona Aldo, y Aldo tiene razón, 10 centavos. Lo que sucede es esto, para el Perú ya había tratado postal y el porte eran los 2 reales. Ahora, esta carta, esto es medio real, ¿no es cierto? Entonces en realidad le faltaba más, pero como ya había estado el tratado postal, la trataron como una carta simple y le pusieron los 10 centavos, que es el porte simple, pero es déficit. Así es como se ponía en esa época. Ya. Exactamente. Es el faltante. Ujú. Claro, no le reconocieron el medio real, que en realidad porque esto debió haber pagado más, digamos, de déficit, pero como no había equivalencia, le pusieron carta simple. Exactamente. Sí, o Ya. sea, ese es como un déficit. ¿Ya? Y luego me hablaste por allí que habían la línea A francesa, habían 3 vapores. Sí. Y, a ver, por ahí encontré uno que hablaba del Brilla de Brest, ¿ok? Sí. El El otro era, Bordeaux y el San Nacer. nosotros tenemos reconocido 2 vapores solamente para la línea F francesa, que son el Villa de Brest y el Villa de San Nazarí. Pero tú me señalas por ahí el Villa de Bordeaux. Está ¿Qué en es los el avisos. Está en los avisos de acá. En el aviso de Sí, Guayaquil están tienes los al 3. Bordeaux. Y Perfecto. en el estudio de Delía hay cartas Sí. transportadas por los 3 desde Guayaquil. Ya, nosotros, por ejemplo, nosotros reconocemos el Brest y el San Nazarí. No No recuerdo sé haber si visto el el, Bordeaux. no sé si el Perfecto. Bordeaux se hacía Panamá-Guayaquil de pronto, no sé. No sé. Exactamente, podría ser, Pues, ¿no? Podría ser. Y la otra cosa para adicionar ahí es que hay más cartas llevadas por estos barcos, más cartas ecuatorianas que peruanas. De peruanas hay 2 o 3. 2 o 3, y en Ecuador tiene como 11 o Sí, hay 15. varias de sí, estas. algo así. Sí. Y alrededor de 15, sí. Estupendo saberlo del Brilla de Bordeaux, no lo había visto yo. Ok, y ese corresponde a la línea F también, ¿no? Porque no veo muchas A la demás. F, sí. Sí, la F. Ok, perfecto. Es de la Gracias. F. Gracias, Juan Pablo. Juan Pablo, no leo ahí, pero ahí dice Villa de Bordeaux, que dice 2.500 toneladas. ¿El costado qué dice? Oh, caballos de fuerza. Okay. 600 caballos. Los 3 son Pensé, igualitos, todos son del tipo no sé qué, ya no me acuerdo. ok, gracias. Juan Pablo, Ese yo, dice yo tengo, Valparaíso, Panamá y San Nazario. Ya, ese Ujú. pero al otro lado, Pero San Nazario es el otro lado. claro. Sí, porque conectaban desde Panamá con San Nazarí. Había uno que hacía el transatlántico y conectaban en Panamá. Claro, lo que Era la pasa es línea que no San sé qué que Nazarí es conectaba con la F. Francia. Entonces ¿Ah? yo te pregunto una cosa, ¿el Villa de Bordeaux no será un vapor de la línea A, que es la que hacía la línea de Colón de Colón hacia San Nazarí? Me haces dudar, pero voy a revisar de nuevo porque yo estoy Que a casi a seguro mí que me en gusta algo ahí medio rarito porque Salles siempre habló de la línea F con 2 vapores, Brest y San Nazarí, como ve, nombre de vapor. pero ve esta carta, según Delía, esta carta fue llevada en el Villa de Bordeaux, Claro. a Panamá. Claro, caminó en el Vía Bordeaux, pero el Vía Bordeaux puede haber caminado entre Colón y San Nazarí, en el Atlántico. Según Delía, entre Guayaquil y Panamá. Pero lo voy a ver bien, lo voy Habría a que ver. chequear eso, Sí, porque sí, sí, sí. San Nazarí es Francia. Y la línea Así A, es. que es la línea que se abre más o menos en 1866 o 67, se utiliza mucho para conectar los vapores de la Pacific Steam, que es el famoso tercer vapor que Exacto. viene en la tercera o cuarta semana de cada mes y conecta Valparaíso, Callao, Panamá con la línea A francesa. Y probablemente ese vapor Exacto. sea de esa Aquí línea. siempre la propaganda era de la línea francesa para poder conectarse en Panamá y después llega la propaganda de que va a haber 3 barcos franceses aquí en el Pacífico.
3 barcos franceses. Qué interesante. Hay que buscar la ubicación del Bourdon. Sí, lo voy a revisar bien. Okay. Gracias de todas maneras. ¿Ah? A ti, Oye, Juan Guillermo. Pablo, yo tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es en relación a las tarifas que dices que por muchos años no existen o no se han encontrado. ¿Alguien se ha puesto a revisar las gacetas oficiales de toda esa época para ver si hay algo publicado ahí? Yo. Ok. Es un desastre, ¿no? Hay cosas que salen, hay cosas que no salen. Hay cosas que decide el presidente, otras decide el Congreso, otras es una circular de la Administración de Correos, es una cosa bien. Oye, el comentario que bueno, yo voy a hablar un poco de eso. El Salvador también tiene fajas con valores que no aplicaban a las tarifas de entonces, ¿eh? Me imaginaría que Nicaragua también y Claro. bueno, por ahí entraremos a ese tema que es bien largo, ¿no? Pero Don Nicolás. lo quería comentar. Una pregunta, Juan Pablo. Estaba viendo las estampillas francesas. ¿Puedes decirnos por qué tanta similitud con la primera emisión ecuatoriana de la estampilla francesa? Porque en la época de García Moreno nos veíamos en Francia. Teníamos un enviado especial en Francia que estaba haciendo todos los negocios, quisimos imprimir ahí, compramos los suministros ahí. En 1872 llegan más suministros, todos esos matasellos ya escritos en español, en castellano, llegan en un envío en 1872 junto con las estampillas de la segunda emisión. Y también teníamos monedas en francos. Exacto, entonces Francia, la relación era con Francia, yo como abogado, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, los abogados estudiaban los temas franceses. Y, por ejemplo, hay en la Corte Suprema, en los archivos, hay alegatos en juicios del siglo XIX en que el abogado reproduce largos párrafos en francés. Y el problema no es ese, el problema es que no los traduce. Lo que quiere decir que cualquier abogado le iba a entender. Porque era el idioma de ese tiempo y Francia era el referente. Sí, sobre todo te pregunto por la estampilla, ¿no? Porque lo que cambia prácticamente es el nombre del país y el escudo. Y si ves la estampilla de un real de la segunda emisión, es la copia de la costarricense. Claro, la de Costa Rica, así es. Eso quería saber. Gracias, Juan Pablo. A ti, Roberto. Manuel. Una persona que estudió muchísimo el tema de los barcos franceses en el Pacífico fue Eugene Langlais. Yo en alguna ocasión conversé con él, desafortunadamente ya falleció, pero habría que investigar los escritos de él, porque él se dedicó mucho, siendo pues francés, colombo-francés, se dedicó mucho al estudio de sobre todo de las líneas francesas en el Pacífico, o sea que sería bueno investigar sobre esos artículos en ese tema. Sí, no es un tema en el que yo me he metido mucho, he leído 2 que 3 cosas, entonces lo que les cuento es lo que he encontrado, pero sin duda hay cantidad de cosas más ahí. Sí, claro. Referente a ese tema, Juan Pablo, de la influencia francesa en Ecuador. Del 40 al 44 están los famosos contratos de los barcos privados oficiados por el consulado francés en Panamá para circular por el Pacífico Sur, ¿no? Entonces, todas esas cartas son raras. La de Perú, hay un par creo que de Chile, pero yo nunca he visto de Ecuador. Hay estas de Ecuador que tienen ese circulito que dice Panamá con un asterisco abajo que te dice que fueron manejadas por ese consulado francés en Panamá bajo contrato con los paquebots del Pacífico Sur. No sabría decirte, lo que hubo en esos años es una propuesta francesa para hacerse cargo, sí, que el gobierno no aceptó. Oh, no lo aceptó. No hay constancia de que haya aceptado. Hay solo la propuesta y nada más, quedó ahí. Entonces, a lo mejor no llegaron a... Quizás no se llegaron a hacía la funcionar en explicación. Quizás no llevó cosas. Además, Guayaquil es un puerto bien complicado porque es un puerto interno.
tienes que meterte Sí. en la ría, hay una cantidad de cosas. Manuel, que ha navegado esos mares, sabe más que nadie de eso. Pero hubo un tiempo, por ejemplo, en que la Pacific no llegaba a Guayaquil, sino que se quedaba a la entrada del Golfo y salían unos veleros llevando las cosas y ahí seguía el camino. Ok. No, gracias por ese dato, buen dato. Juan Pablo, te tengo una pregunta. Primero, felicidades por la exposición, muy interesante, muy buena. Con relación a esto que mencionas, que hubo un gran desorden por parte de los administradores de correos, que cada quien hacía lo que quería, hasta cierto punto me recuerda a algunos lugares de Honduras a principios del siglo XX. Esto que sucedió así, que cada quien hacía lo que quería, ¿era en localidades pequeñas o también se dio en ciudades grandes de Ecuador? ¿O fue algo general, que en todos lados cada quien hacía lo que quería? No, muchos de estos ejemplos, los ejemplos que he mostrado son de Guayaquil, son de Quito. Son las ciudades grandes. Habría que ver bien, pero yo tengo la impresión de que muchas oficinas chicas eran más responsables. Como que ponían más cuidado en muchas cosas. Vos ves una cantidad de cosas. Esa oficina chiquita como que se preocupaba más. Es en estas oficinas grandes donde pasa lo que sea. Y después, cuando ya vienen los filatelistas, empiezan a circular esas cosas. Entonces, sí. Pones el recorte y te pasa con el recorte y sigues mandando eso y tienes una curiosidad. Se daba de que... Por ejemplo, en el reglamento de correos estaba prohibido usar timbres fiscales. Las oficinas empiezan a usar timbres fiscales y en el periódico de los filatelistas lo que dicen es: ¡qué maravilla! Están usando timbres fiscales. Están festejando la ilegalidad. Y una consultita más. Con relación a este barco que han mencionado, el barco francés, que quieren investigar más, ese recorte que pusiste en tu presentación, ¿lo recortaste o solo ese fragmento de ese aviso has conseguido? No, yo tengo el aviso completo. Bueno, es que estaba buscando que ahí decía creo que lo encontré y decía la ruta de ese barco y que decía que iba a zarpar de Valparaíso a Panamá. O sea, está navegando en el Pacífico. Sí, llegaron por Hornos y entraron al Pacífico. Ya, perfecto. Gracias. Te hago una pregunta. Con respecto al, bueno, volvemos de nuevo al que cada uno hacía lo que quería, de las ciudades grandes principalmente. ¿Era como una especie de acuerdo de paso? Porque me llama la atención que no he visto yo, por lo menos personalmente, de que hayan salido de una ciudad con un franqueo indebido, o con, digamos, con recortes, o con cosas, digamos, o sea, totalmente fuera de lo lógico, y que en destino se lo haya multado dentro de una correspondencia interna. O sea, si la oficina de salida se lo aceptó, la oficina de recepción debió haberlo multado, sino que eso es lo que me llama la atención. Por lo menos yo personalmente no he visto situaciones de ese tipo. No sé si vos que conocés mucho más qué es lo que se daba. Lo curioso es que no se multaba. Bueno, en el Ecuador rara vez se multaba. Nunca. Y muchas veces la multa era afuera. Hay las primeras tarjetas postales, por ejemplo, los primeros enteros, la tarifa era de 3 centavos y se enviaron algunas de 2 centavos, algunas llegaron, pero en Valparaíso, por ejemplo, hay una de la primera emisión ecuatoriana, hay una multada en Valparaíso, con multa chilena. Claro, multado porque fue afuera. Afuera sí lo tenían en cuenta la situación. Lo que me llama la atención es que internamente es como que había una especie de aceptación generalizada del problema. No ha de pasar nada. Pablo, te pregunto, vuelvo para atrás con lo que te preguntó Reinaldo, por el tema de la faja. ¿No importaba el peso que iba en la faja? Porque en Argentina era cada 5 gramos, iba variando en esa época el valor. Y, no. Por ejemplo, tenemos fajas desde medio centavo hasta 12 centavos. Claro.
No, nosotros teníamos, la tarifa decía que los impresos dentro del país circulan gratuitamente sin importar peso, sin importar, y más bien lo que había era la prohibición de poner cartas en el impreso, de aprovecharse de la franquicia para poner cartas. Y los impresos al exterior pagaban 2 centavos. Punto. Esto hasta 1900. Después cambiaron las tarifas, pero tuvimos unas fajas, las únicas fajas que hemos tenido son en la época en que no había tarifa. Bueno, gracias. Pero como explicaste, en Ecuador no pasaba nada. No, señor. Ahora también que mencionas eso, yo tengo un sobre del 6-9 que va a Ecuador, de Lima a Ecuador, ¿no? Y no está multado, no está nada. Y con lo que dijiste de que se ratificó en el 71, entonces prácticamente mi carta no era aceptada en Ecuador y debía haber sido multada, pero la dejaron, no tiene ninguna marca ecuatoriana ni nada. Fue totalmente aceptada. Por Guayaquil no. Es probable que haya pagado la tarifa de ingreso al puerto, pero no sabemos, porque parece que además las cartas no se entregaban al correo, no sé. Hay toda una serie de quejas y cosas sobre eso. Sí, la ruta de hecho era marina. Sí, justamente hay varias cartas de un archivo de Guayaquil que es Millán Balén, que tienen las cartas dirigidas desde Perú hacia Guayaquil, no tienen tasas para nada. Sin embargo, las cartas que vienen de Ecuador en el mismo periodo al archivo González Chávez, la mayoría tienen tasas de un número 2. Ahí Juan Pablo mostró alguna, y ese 2 justamente explica que es el cobro de una tasa para una correspondencia que viene supuestamente impaga o a la cual no le reconocen el pago. Es el porte simple multiplicado por 2, y se aplicaba a muchas cartas que entraban justamente en ese periodo, tanto de Ecuador, tanto de Francia, y casi todas vienen con un número 2. Incluso yo tengo 2 o 3 cartas de ese tipo. Hay un 4 también. Claro, es la doble, ¿no? Esa sería la doble, Juan Pablo. Pero básicamente era 2 o 4, ¿no? Lo que se encuentra. Pero es curioso, en Ecuador sí reconocían, o al menos no marcaban la tasa a cobrar en destino, pero en Perú sí te lo marcaban. Sí. Pero no Perú siempre, era... Aldo. Hay bastante sin la marca. Cuando no tiene la marca es porte simple, y para explicar lo que dijo Aldo, otra vez, como Ecuador y Perú, o por lo menos por el lado de Perú, nosotros reconocíamos ese tratado postal, el porte simple para Ecuador era el 2. Por eso las marcas las que vienen de Ecuador era 2, tenía multiplicado todo eso, pero para el resto era 1. Entonces esa es la complicación. Esa es la única excepción con Ecuador. Ya. Lo interesante de todo esto es que la historia postal de Ecuador, de Chile y de Perú tiene muchas cosas que se intersectan, pues, ¿no? Claro. Claro. Esa es una cosa interesante. Por eso es buenazo poder conversar aquí. Sí, no, me has aclarado 3 cosas que para mí eran misterio. Del por qué la de los paquebots del 40 no existía. Me dijiste que no, probablemente nunca fue ratificado, y eso explica por qué no existe, pues. Es la rareza más grande, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para Juan Pablo? Tal vez comentarles en algo que tú me ayudaste, Henry, hace algún tiempo. Yo tengo una carta con el franqueo normal de Ecuador a Perú, que es 2 reales, sí, pero está multada con déficit 10 centavos en Perú. Entonces, ese sí me ha descuadrado con todo lo que les he escuchado en los 30 minutos que he pasado con ustedes. Ok, ¿de qué año es, Pablo? Es del 60, la tengo aquí al frente mío, es del 8 de noviembre del 69. Y aparentemente, o sea, está el franqueo normal, que es 2 reales. Es dirigida a Castresana, en Arequipa. Es la misma cosa, porque el tratado es de septiembre y Perú lo reconoce al toque. Y entonces, ese es un déficit porque no debía haber sido carta simple, esa era carta doble. Faltaban 10 centavos. Claro, faltaban 10 centavos. Pero este no tiene el número, este tiene el sellito que tienen en Perú. Claro, es más raro. Está pidiendo dinero. Es porque le falta peso. Ahora entendí una reconoce el tratado, pero reconoce que debes dinero. Cuando te aburras de ese sobre, me avises.
Las marcas de déficit son mucho más raras que el escrito a mano, sí, en el Perú. Claro. Muéstralo. Ahora, si es un déficit, estás cobrando doble, ¿no? ¿Perdón? Si es un déficit, cobra doble. No. En esta época no, solamente cobraba el déficit que había. Luego en el 74 ya cambia y ya se empieza a poner el doble de lo que faltaba y todo eso. Está bien. En el Perú era así, en otros países yo sé que era el doble del déficit, como el caso de Chile o otro lado. Sí, Argentina también. La mano, la carta, ¿la puedes enseñar? Ahí está, ya, ahí está, sí, está bien. Ahí está. Está compartida ahora. ¿Dónde está? ¿A dónde va? Va a Arequipa, ¿no? O a Lima. Va a Castresana en Arequipa, Claro. Villa Islay. Sí, porque ese es el déficit de Arequipa. Es el déficit de Arequipa. Muy bonito. Muy bonito sobre. Esas marcas no son fáciles de encontrar. Para nada. Sí. ¿Y las del cartero gratis son son más comunes? Sí, eso es más común. La que es rara es en color azul. Sí. Eso sí hay poquísimas. En negro sí hay todo el año 64. El negro lo encuentra fácilmente, del 64, ¿no, Henry? Sí, todo el 64. Que hay 3 o 5. Bueno, muy bueno, Juan Pablo, te felicito. Sí, todo fantástico. Ha quedado boquiabierto. Linda conferencia. Muy interesante, amigos. Gracias. Tengo un par de anuncios que olvidé en